Comenzamos con el tema número 2, clasificación de los virus informáticos. Bien, solo repasando. ¿Qué son los virus? Los virus informáticos, recordemos que son software de computadoras. Estos software son creados por programadores, por gente que conoce un poco de desarrollo de software y pues es gente malintencionada que de algún modo quiere pues molestar. Algunos de ellos quieren vulnerar la información, lo hacen por juego, otros lo hacen por diversión y otros simplemente lo hacen ya con fines delictivos, ¿no es cierto? Si hablamos en la realidad aquí en el Perú, el tema de los ataques informáticos no está tan, en nuestras leyes todavía no está tan desarrollado, digamos, ¿no? En otros países ya los ataques informáticos están mucho más desarrollados y de algún modo estas personas, que algunos de ellos lo hacen como un juego, pues que pueden llegar a estar en la cárcel, ¿no es cierto? De igual manera en nuestro país se están desarrollando muchas nuevas leyes para poder trabajar estos aspectos. Entonces ya sabemos lo que es un virus. Tenemos algunos tipos de virus o clasificación de los virus. Podríamos decir que tenemos virus troyanos, tenemos virus gusanos, tenemos de sobreescritura, tenemos virus de enlace, múltiples, residentes, tenemos mutantes, virus falsos, de macros, de compañía. Tenemos diferentes tipos de virus y todos ellos están ahí, ¿no es cierto? Todos ellos están, algunos de ellos en el internet, otros copiados con un USB o otros prácticamente son pues ya programados para inhabilitar a una compañía o simplemente hacer caer un servidor para poder tomar la información, ya sea información de clientes, ya sea información de ventas, información de productos, información de patentes, o si no es eso, pues simplemente lo que se quiere es robar algún tipo de información vía tarjetas de crédito de algún cliente, como lo estábamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poco sobre los virus. Vamos a hablar de uno de los virus más clásicos y que son los virus troyanos, ¿no es cierto? Los troyanos, ¿cómo funciona un troyano? Entonces, el troyano se ejecuta cuando se abre un programa infectado por ese virus. Por ejemplo, el programa del troyano se instala solo. Contagia a algunos programas dentro del computador. Imagínate que contagió el Word. Cuando tú haces doble clic en el Word, instantáneamente, ¿no es cierto?, el programa como que se prolifera y comienza a contaminar todo ya, ¿no? Prácticamente el virus troyano no es capaz de infectar otros archivos o soportes, ¿no es cierto? Y solo se ejecuta una sola vez, eso hay que recordarlo, ¿no? Solo se ejecuta una sola vez, pero con esa vez es suficiente para malograr lo que tiene que malograr. El efecto más usual del troyano es el robo de información, ¿ok? Es el robo de información. Nombres, para que algunas veces lo puedan ver ustedes a este virus troyano. Algunos nombres son NetBus, Back, Orifin, esos son los nombres de estos virus troyanos. Lo que pasa es que como estos troyanos no se llegan a ver, tú no los puedes llegar a ver físicamente si no están cifrados muchos de ellos, pues entonces cuando lo desbloqueas el virus, porque hay que desbloquear el virus porque está bloqueado, no lo puedes tú manipular, pero cuando lo llegas a desbloquear ya te aparecen los nombres reales. Y estos son algunos de los nombres. Es más, algunos de estos virus vienen como por 3 virus o por 3 archivos que están generando el daño, ¿no es cierto? Tenemos también Sub7, ¿no? Estos son, se podría decir, los más importantes. ¿Cómo actúa un virus troyano? Se espera que se introduzca una contraseña, ¿no es cierto? Cliquean, haces un clic en un link o por transmisión de un disco extraíble. Entonces también lo podemos descargar de internet o simplemente lo podemos traer en nuestro computador. Se instala y te malogra toda la información del computador. Por lo general, como les digo, para robar información. Ese es el por qué se crean estos virus. Ahora, el virus gusano. Los gusanos son muy tradicionales también. ¿Cómo funciona un gusano? Se propaga de computador a computador. El ejemplo que yo les di, ¿recuerdan? El ejemplo que yo les di, que toda nuestra red estaba infectada desde 59 hasta 1, ¿no es cierto? Ese es un clásico ejemplo de un virus gusano, ¿no? Se propaga de computador a computador con la capacidad de enviarse sin la ayuda de una persona. O sea, no se necesita que una persona vaya e instale a cada computador un virus gusano.
simplemente se transmite como un paquete de datos, como una trama de datos por la red. Imagínense, se transmite como una trama de datos por la red. Entonces tiene la capacidad de enviarse sin que alguien, una persona, pueda enviarla, ¿no? Se aprovecha de un archivo o programa para viajar, siempre. Por ejemplo, si yo infecto un mensaje que estoy mandándole a otra computadora, se transmite, instantáneamente se transmite a todas. Las tareas ordinarias se vuelven excesivamente lentas o no se puede ejecutar. Es decir, me lentea toda la red o como en nuestro caso se reinicia, ¿no? Lo más clásico de pensar que cuando una de nuestras redes, si tenemos 3 o 4 computadoras y nuestra red está lenta es porque tiene un gusano adentro, ¿no es cierto? Ese gusano, como su mismo nombre lo dice, se transmite por toda la red, tal como un gusano real, se comienza a arrastrar y se transmite. Claro, esto se transmite así, se transmite muy rápido por toda la red, ¿no? Entonces hay que tener también las vacunas necesarias para que este virus pues simplemente no se pueda propagar aún más y no pueda dañar más nuestro computador. Ahora, ¿cómo actúan los virus? Utilizan partes que son invisibles al usuario, lo que les decía hace un rato, ¿no? Entonces se detecta la presencia cuando los recursos se consumen parcial o totalmente. Es decir, si nosotros entramos, si fuera este un sistema operativo como Windows, si nosotros vemos en la parte inferior derecha, podemos ver los recursos, cómo se están consumiendo. Si hacemos doble clic, nos vamos a dar cuenta que estos recursos están consumidos casi en su totalidad, ¿no es cierto? Cosa que nunca sucede. Por lo tanto, ahí tomamos la conclusión de que hay un gusano dentro de nuestra red, ¿no es cierto? Algunos de los nombres muy comunes de usar de estos archivos, de estos virus gusanos, se llaman, por ejemplo, Blaster, es uno, ¿no? Sovingworld, ¿no? Que es muy común, Redcode y Klets. Después hay otros tipos, por supuesto, hay muchos más, pero cuidémonos mucho de los gusanos porque pueden malograr exactamente toda nuestra red. Les cuento que si estamos trabajando bajo sistemas Windows, por lo general, cuando trabajamos bajo sistemas Windows, siempre tenemos Service Pack. No, esos Service Pack son actualizaciones para que no vulneren nuestros sistemas, ¿no es cierto? Y no sucedan estas cosas. Entonces estemos siempre alertas a los Service Pack de Windows, ¿no es cierto? Para poder actualizar nuestro sistema adecuadamente. A veces simplemente es algo muy sencillo de desarrollar o de hacer como esto que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Ahora, los virus de sobreescritura, ¿cómo funcionan los virus de sobreescritura? Para comenzar, no respetan la información contenida en los archivos infectados, ¿no? Haciendo que estos queden inservibles, o sea, es decir, los virus de sobreescritura malogran nuestros archivos totalmente, ¿ok? Porque los sobrescriben, o sea, dañan la forma como han sido desarrollados. Hay otros que además son residentes, ¿no es cierto? Son residentes, aunque las desinfecciones es posible desinfectarlo, no se puede recuperar los archivos infectados. Entonces, si tenemos un virus de sobreescritura, por lo general nos va a malograr nuestros archivos. Se ha visto muchas veces que entran virus de sobreescritura a nuestra computadora y esta queda totalmente deshecha, nuestro sistema operativo, nuestros programas que hemos instalado, pues simplemente quedan malogrados totalmente. ¿Cómo actúan? Utiliza un método muy simple que consiste en sobreescribir el archivo con los datos del virus. ¿Correcto? O sea, sobreescribe el archivo con los datos del virus. Algunos nombres de estos programas son WAI, TRJ, Reboot, Trivial, .88.d. Esos son los más peligrosos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Tenemos por un lado el virus y por un lado el fichero que quiere malograr. Entonces, ¿qué hace el virus? Se solapa con el otro, ¿no es cierto? Y lo malogra. O sea, lo malogra literalmente el archivo y ya no sirve más. Yo puedo desinfectarlo, pero cuando lo desinfecto me doy cuenta que ya no puedo abrir mis programas. Ese es uno de los más violentos. Ahora, tenemos otros tipos de virus, como los virus de enlace. ¿Cómo funcionan? Los virus de enlace lo que hacen es modificar la dirección donde se almacena el archivo. O sea, la carpeta donde se almacena el archivo, ¿no? Hacia donde se encuentra el virus, ¿no es cierto? Lo que hace es modifica esa dirección y hace que apunte al virus, ¿no es cierto? La activación del virus se produce cuando se utiliza el fichero afectado. Le hago doble clic al fichero y ya está, chao. Ya está, el virus infectó y ya malogró. Es imposible también volver a trabajar con el fichero original. Este virus de enlace, ¿no? Tengo la carpeta, tengo el archivo, le hago un clic e instantáneamente apunta al virus. Cuando lo uso ya se malogró, ¿no? Malogran también mis carpetas.
o malogran mis archivos en este caso. ¿Cómo actúan? Atacan las direcciones del directorio, o de las carpetas, las modifican y al momento de utilizarlo se ejecuta el virus. Por eso tengamos cuidado a que le hacemos doble clic. Si vemos que nuestra carpeta por lo general va a cambiar, como se va a poner un poquito más grande o se va a poner un poco diferente de como nosotros estábamos acostumbrados a verla, pues entonces tengamos mucho cuidado. Si activamos ese virus, ya se malogró nuestro archivo totalmente y ya no vamos a poderlo usar más, ¿no es cierto? Tenemos también virus múltiples, ¿no? ¿Cómo funcionan? Infectan archivos ejecutables. Los virus múltiples infectan archivos ejecutables y sectores de buteo, es decir, sectores de arranque del computador. Estos virus también son muy venenosos y malogran mucho los computadores, ¿no es cierto? Malogran algunos sectores de buteo, entonces el sistema operativo por lo tanto deja de funcionar. Combinando las acciones de virus de programa y el sector de arranque, lo que les decía hace un rato. ¿Cómo actúan? Se autoejecutan al ingresar a la máquina, ¿no es cierto? Y se multiplican instantáneamente, ¿no es cierto? Como si fueran cuyes, se multiplican. Infectan gradualmente nuevos sectores. Hay que eliminarlos simultáneamente en el sector de arranque y archivos de programa. No, los más comunes son half, ¿no? Emperor, Anthrax y Tequila, ¿no es cierto? Esos son los más dañinos. Entonces, estos virus múltiples lo que hacen, recuerden, es entran al sector de arranque del computador y malogran los sectores de arranque. Entonces, cuando ya llegan a afectar o a malograr nuestra computadora, lo que se hace simplemente es resetear, reiniciar y podemos perder inclusive nuestra información. Algunos virus residentes o los virus residentes podemos decir que se ocultan en la memoria RAM, ¿no? Estos virus también son muy peligrosos, se ocultan en nuestra memoria RAM y permanecen ahí, ¿no? Así pueden controlar todas las aplicaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hace el sistema operativo lo tienen controlado y simplemente no lo podemos manipular, ¿no? Entonces, ni bien se va ejecutando algunos programas, lo van infectando. Como la memoria ejecutan los programas, ¿no? Y va llevando la información, entonces se van ejecutando estos virus y van malogrando toda la información. ¿Cómo actúan? ¿No? Atacan cuando se cumplen. Por ejemplo, fecha y hora determinada por el autor. Mientras tanto, permanecen ocultos en la zona de la memoria principal, ¿no es cierto? Entonces, así es. Algunos de estos ejemplos, pues se podría decir Randex, el virus Randex, CMJ, MEBE y McCluskey. Si se dan cuenta, son nombres todos de las personas que han creado. Ahora tenemos a otros también de los muchos y más peligrosos, que son los virus mutantes. ¿Cómo funcionan? Los virus mutantes modifican los bytes al replicarse. Recuerden que toda la información que viaja después de todo dentro de un computador y que se transmite inclusive a la red del internet se transmite en código de bits. Por supuesto que se habla de tramas de datos y todo, pero después de todo estas tramas son bits que están organizadas en ceros y unos de una forma especial para que los otros computadores puedan reconocerlo. Entonces los virus mutantes modifican los bits, ¿ok? O modifican en este caso los bytes o los bits al replicarse. Los van modificando, lo van cambiando, bueno, y van malogrando, por supuesto, la estructura total. Tienen incorporados rutinas de cifrado que hacen que el virus parezca diferente en variados equipos y evite ser detectado por los programas antivirus, o sea, va cambiando. Muta, se va a otra máquina y cambió. Entonces el antivirus se bloquea un poco y no sabe cómo reconocerlo, ¿no es cierto? Y evita ser detectados por los programas antivirus que buscan específicamente el virus, el nombre del virus y la forma, la composición del virus, pero como este ha mutado, entonces simplemente no se puede detectar y sigue malogrando y molestando ahí, ¿no? ¿Cómo actúan? Su estrategia es mutar continuamente, o sea, van cambiando. Se utilizan como competencia contra otros crackers y dañan archivos temporalmente, ¿ok? Y algunos de los virus falsos también podemos mencionar. Estos virus de programas están mal denominados virus, o sea, simplemente no son virus, ya que no funcionan ni actúan como tales, ¿no? Tan solo son programas o mensajes de correo electrónico, ¿no? Que debido a que están compuestos de bulos, ¿no? Entonces pareciera que simplemente fueran virus, pero no lo son. En caso de recibirlos no hay que prestarles atención ni reenviarlos, ¿no es cierto? Estos son pues simplemente virus falsos. Los virus macros, en cambio, no infectan ficheros usando determinadas aplicaciones que contengan macros, ¿no? Ustedes han visto los macros de Excel. Yo en Excel puedo generar un macro, ¿no? Estos son programas que se ejecutan solo y hacen un cálculo, hacen una serie de cálculos matemáticos muchas veces u otras cosas más.
Ahora bien, estos programas también yo puedo crear virus macros, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Por lo general tengo virus de Word, de Excel, de Access, presentaciones PowerPoint. ¿Cómo actúan? Cuando se abre un fichero que contenga este virus, ¿no es cierto? Para comenzar, no, las macros se cargan automáticamente produciendo la infección. Se pierden los datos en la plantilla. Prácticamente ese es lo peor que hace, ¿no? Los más comunes son el virus Relax, ¿no? Melissa, Bablas, ¿no? Y otros más. Los virus de compañía, en cambio, ¿cómo funcionan estos virus de compañía? Son virus de fichero que pueden ser residentes o de acción directa, ¿no? Acompañan ficheros existentes en el sistema antes de su llegada. ¿Cómo actúan estos virus? Pueden esperar ocultos en la memoria hasta que se lleven a cabo la ejecución de algún programa. O sea, igual atacan en la memoria. Entonces son virus muy peligrosos que tenemos que tener cuidado, siempre tener un buen antivirus actualizado para poderlo eliminar, ¿no? La ejecución de algún programa sin modificar, como virus de sobreescritura o residentes. No modifican nada. Actúan directamente haciendo copias de sí mismos. Eso es lo que hacen. Tenemos algunos más usuales como Stator, Asimov, Terrax, ¿no? Que esos serían los más usados. Gracias.